Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Soy Incansable. En esta ocasión tenemos algunos tópicos importantes, tópicos selectos dentro de la oncología en el Instituto Nacional de Cancerología. Tenemos a nuestro maestro, nuestro profesor Miguel Ángel Clara Altamirano. Él pertenece al Departamento de Piel y Partes Blandas. Él es el que se encarga de todo lo que es la ortopedia oncológica, todo lo que son lesiones óseas, fracturas, las relacionadas con el cáncer, metástasis óseas, todo lo que son cirugías, procedimientos, se me va el nombre, maestro. Artroplastías, artrodesis, caderas, claro. Todo. Es el maestro Clara, obviamente él trabajamos mucho juntos porque ve los pacientes de mieloma múltiple fracturados, columnas fracturadas, caderas fracturadas, brazos fracturados, todo lo que se fractura en mieloma múltiple. Ahí es donde tenemos mucha cercanía, pero a fin de cuentas no nada más ve el mieloma, ve todos los cánceres oncológicos que tienen lesiones óseas, ya sea primarias o metastásicas, ¿correcto? Bienvenido, maestro, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ramiro, gracias a ustedes por invitarme a estar aquí, a compartir unos minutos en tu fantástico programa. Realmente creo que es una gran oportunidad para dar a conocer un poquito de lo que hacemos en ortopedia oncológica en nuestro instituto. Muchas gracias. ¿Cómo es el departamento, maestro? ¿Cómo se conforma? Yo te di una descripción, pero creo que hasta me perdí en tratar de englobar todo. Pero ¿cómo es el departamento? Primero, ¿cómo se conforma? ¿Cómo llegó usted aquí? ¿De qué universidad viene? ¿Cómo fue su especialidad? ¿Cómo está aquí con nosotros? Muchas gracias por la invitación, por la pregunta. El departamento es piel, partes blandas y tumores óseos en la actualidad. Y es un departamento que está formado por un equipo multidisciplinario en el que coincidimos en una visión que es el manejo y la atención de los pacientes con trastornos de la piel y musculoesqueléticos. Me tocó llegar aquí desde hace 11 años con el apoyo del doctor Mario Cuellar y gracias a él he tenido una constante participación en nuestro servicio. Gradualmente hemos ido ganando un poquito más de espacio y actualmente pues considero que hemos hecho pues resaltar un poquito nuestra actividad quirúrgica y de clínica y académica, que pues realmente es algo que nos importa mucho en el Instituto de Cancerología, cubrir todos esos objetivos. Así es, maestro. Le dio forma al departamento porque era un área poco cubierta. Le digo, yo tengo viendo mieloma múltiple desde el 2011 y ha venido usted a revolucionar esta parte del departamento porque eran lesiones que se fracturaban y a veces teníamos a alguien en ortopedia, pero no estaba tan de lleno, ni tan dedicado, ni tan oncológico como lo es usted ya. Pero también, y había muchos que teníamos que referir fuera para que sean arreglados, pero es muy diferente el paciente que tiene lesiones óseas por un cáncer o fracturas asociadas a un cáncer, mandarlos a un hospital donde no están acostumbrados mucho a ver cánceres, por ejemplo, y tratar de arreglarlos o tratar de hacer las artrodesis o las plastías en un hueso que no está del nada sano. Claro, de hecho, uno de los grandes problemas en general es que al paciente oncológico, cuando llega a un hospital general en donde hay traumatología, normalmente no lo quieren operar o tienen miedo o lo terminan refiriendo a otro lugar y terminan pues mandando al paciente a uno u otro sitio. Contestando el tema o la pregunta de mi formación. Bueno, yo llegué a la Ciudad de México hace 25 años, yo estudié en la Universidad La Salle. Sí. Hice mi especialidad en el Hospital Español, ortopedia. De ahí me fui al INR a hacer ortopedia oncológica. Egresando del INR, al día siguiente tuve la fortuna de llegar aquí. Exacto. Y ya estando aquí en el Instituto de Cancerología hice una maestría en ciencias, hice un doctorado en ciencias y también estoy actualmente haciendo una maestría en administración. Soy profesor titular del curso de alta especialidad de ortopedia oncológica. Y es esa la visión que hemos pretendido darle a la ortopedia oncológica. La ortopedia oncológica no es nueva, la ortopedia oncológica lleva más de 50, 60 años que se lleva realizando. Sin embargo, el pronóstico de nuestros pacientes era realmente malo. Antes se decía, tiene un tumor óseo, hay que amputarlo.
sea cual sea el tumor óseo. Imagínense Sí. lo catastrófico que eso sería, por ejemplo, en mieloma múltiple. Sí, sí, sí. Afortunadamente, con la evolución de la medicina, la evolución de los tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, nosotros hemos ido ganando también oportunidad, y también con el desarrollo de diferentes técnicas de biomecánica, hemos desarrollado técnicas quirúrgicas mucho más eficientes que las que se hacían antaño. En realidad, nuestro servicio va encaminado a captar la mayoría de los pacientes posibles con lesiones tanto de tumores óseos primarios como metastásicos, por el pobre pronóstico que manejados fuera del instituto pueden llegar a tener. Es decir, nosotros, a diferencia de otros servicios, no solicitamos tener una biopsia Ujú. para poder aceptar a un paciente con un tumor óseo. Nosotros sí los aceptamos de forma inicial, y esto es porque muchas veces la biopsia termina siendo hasta deleteria para el paciente. Claro. Una biopsia más realizada en un tumor óseo, un tumor musculoesquelético, termina siendo algo catastrófico porque puede condicionar la amputación de la extremidad o incluso la progresión de la enfermedad. Por eso hemos tratado de cambiar todo esto, y en el instituto encontramos el apoyo, afortunadamente, para hacer esto. Hay gente como tú, que tienen muchas ganas de hacer bien las cosas, de sobresalir, Sí. y sin duda creo que eso es muy valioso. Eso nos ha permitido a nosotros también crecer bastante. Sí, maestro, fíjese que yo veía un hospital de alta referencia, el INR, para hacer una especialidad oncológica, pero el volumen de pacientes, ya ahorita por mucho usted ya rebasó el volumen de que manejan el INR, nada más de puro cáncer, cánceres óseos, o están ahí más o menos al tú por tú. Sí y no. Bueno, hablando de cánceres óseos, si hablamos de cáncer metastásico a hueso, nosotros sí tenemos mayor cantidad de pacientes. Hablando de tumores óseos primarios, ellos siguen teniendo mucha mayor Mucho cantidad de mayor. pacientes. Ahora, esto es poco a poco. O sea, nosotros hemos ido creciendo con el paso del tiempo, y no es competencia, muy al Claro, contrario. Yo he claro. encontrado un gran apoyo del INR, Sí, son sí, mis maestros, los respeto mucho, sí, y hemos ido trabajando en conjunto. De hecho, yo creo que esa es la visión, y es una visión muy buena que tú tienes: sí, sí. el manejo multidisciplinario, el manejo incluso interinstitucional que podemos llegarle a dar a nuestros pacientes. Al final, nuestras enfermedades, nuestros tipos de cáncer que tratamos son raros, Sí. pero eso no significa que por lo mismo tengamos que dejar marginados a nuestros pacientes. Muy al contrario, es para que pongamos toda la atención posible en este tipo de patologías. Sí, yo lo viví, maestro, como le decía. La diferencia, habemos 6 gentes que vemos casi el 90% del mieloma del país, 6, somos muy pocos. Es decir, que nos Claro. dedicamos a ver puro mieloma, a eso me refiero. Y la diferencia entre los nuestros de aquí de cancerología comparado con los de los otros centros, que los de nosotros caminan, están cementados, están atendidos en la parte ósea desde el primer año. No lo dejamos para la parte paliativa como antes sí me ocurría. 2011, 2010, 2012 era un terreno paliativo meramente, y la verdad pues el pronóstico para el grupo de pacientes que yo manejo era mucho. Está el doctor Miguel, otro doctor Miguel que estaba en ortopedia, se fue, llega usted. Y obviamente se notó mucho el cambio, la evolución en los pacientes, y algo que ocurrió mucho: los pacientes ya no tenían que irse a otros lugares a arreglarse, porque como quiera el INR es el que era nuestro centro de referencia. No me refería a competir con ellos, sino que simple y sencillamente es el comparativo de cómo hizo crecer un área que estaba semidesierta, o que estaba en el punto de vista un poquito en el abandono, porque no había esa capacidad de englobar tumores primarios, tumores metastásicos y lesiones óseas por mieloma, que son estas últimas totalmente aparte de las Claro. dos primeras. Y en lo personal, a mí y a mi clínica nos benefició muchísimo eso, porque le decía, crecimos mucho como clínica nosotros también, pero aparte nos dimos a notar por el trabajo que usted y su equipo hacen, porque los nuestros caminan y están casi sin dolor, a diferencia de otros donde se pierden. A mí al inicio eran pacientes que mandaba al INR o mandaba al GEA, ya no sabía que los estaba viendo. Cuando tenían alguna lesión ya no sabían qué centro quedaban, y muchos ya ni regresaban. Y después me empecé a encontrar la disyuntiva de que encontraba otro tipo de opiniones, o que ya llegaban sin tratamiento porque se los habían suspendido. Cosas que no nos podemos poner de acuerdo.
Estando la clínica de piel y partes blandas, sacando la parte de tumores óseos y llegando a usted, empezamos a trabajar más en conjunto y hoy pues trabajamos en un mismo canal, en una misma sintonía. Y lo noté porque los pacientes, como les decía, mejoraron en su calidad de vida, pero sobre todo no se me pierden. Exactamente, es que lo más importante en el manejo multidisciplinario es la comunicación del equipo multidisciplinario, porque podemos tener el manejo por diferentes especialidades, pero si no existe comunicación entre ellos, si no existe una vía, un canal que se mantenga de constante comunicación para poder discutir los casos, porque bueno, hay casos que sabemos que el tratamiento es A más B más C, pero en ocasiones no todo es así. Y en ocasiones necesitamos discutir, como lo hemos hecho en otras veces, de qué es lo mejor, si darle radioterapia, si darle tratamiento analgésico, si únicamente paliativo, si se puede operar al paciente. Entonces, esa visión integral que es la que el INCAN fomenta en cada uno de nosotros, yo creo que es lo más importante. El mantener o estrechar esos lazos de comunicación es lo que nos ha permitido crecer a todos en conjunto, porque hemos crecido en conjunto. Sí, o sea, realmente llegamos casi juntos y pues ahí la llevamos, ¿no? Sí, así es. Ahí vamos, muy bien. Hemos evolucionado mucho. Así Ahora, es. maestro, como siempre, yo siempre ando tratando de meter el mieloma y no es el objetivo, hay que hablar de otras cosas más. Dentro de los cánceres que usted maneja en la clínica o el grupo con el que está, ¿cuáles son los más frecuentes, de mayor a menor? Tanto tumores primarios óseos como metastásicos y obviamente mieloma, pero eso ya lo discutimos un poquito más. Claro. Osteosarcoma. Es curioso, pero fíjate que normalmente la literatura nos dice que los osteosarcomas son raros en adultos y que normalmente es una enfermedad que aparece en adolescentes e incluso en niños, pero nosotros vemos una gran cantidad de osteosarcomas. Sí. El osteosarcoma está presente en cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Obviamente, y uno de los grandes problemas es que afecta a pacientes jóvenes, incluso adultos en su momento más productivo de la vida o que son cabeza de familia, terminan siendo afectados por esta terrible enfermedad. Y además es una enfermedad que hasta hace unos años era mortal. Sí. Actualmente se ha incrementado la supervivencia global de los pacientes de forma drástica y pues muy prometedora. Sin embargo, tenemos o hemos observado cómo el osteosarcoma en adultos suele comportarse mucho más agresivo que en pacientes adolescentes, y esto es algo que vale la pena mencionar porque incluso es como una línea de investigación que queremos empezar a desarrollar más adelante. En segundo lugar, condrosarcoma. El condrosarcoma, que es el sarcoma óseo más frecuente en adultos, está presente en el INCAN. Tenemos tanto sarcomas de bajo grado, condrosarcomas de bajo grado, como condrosarcomas de alto grado. Y este último es terrible porque hasta el día de hoy no existe un tratamiento sistémico realmente efectivo o que esté indicado para el condrosarcoma de alto grado. Si el condrosarcoma de alto grado se puede quitar, se puede resecar, entonces se tiene que hacer, pero desafortunadamente el condrosarcoma suele aparecer en pelvis, suele aparecer en columna vertebral, suele aparecer en sitios verdaderamente complicados. Entonces es un verdadero reto el condrosarcoma. Sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es uno de los sarcomas más agresivos que existe. Es un sarcoma que, aunque hay múltiples líneas de investigación en la actualidad, sigue siendo complejo su manejo. Y además, el grupo etario que afecta, insisto, son adultos jóvenes, adolescentes, y esto termina modificando y dañando de forma permanente la calidad de vida de nuestros pacientes. Otro que vemos también con mucha frecuencia es el tumor de células gigantes óseo. Y aunque el tumor de células gigantes óseo no es considerado un sarcoma, ni siquiera es considerado un cáncer, es un tumor benigno localmente agresivo. Quien padece un tumor de células gigantes óseo puede estar condenado incluso a en algún momento ser amputado por la enfermedad. Entonces es un tema bien complejo que hasta el día de hoy existen múltiples líneas de tratamiento para el tumor de células gigantes óseo. También puede aparecer en sacro, en pelvis, en columna, aunque afortunadamente lo vemos más alrededor de la rodilla. Pero pues finalmente hemos tenido que amputar pacientes con tumor de células gigantes. Actualmente lo que nosotros más hacemos, hacia lo que estamos más encaminados, es a promover este tipo de enfermedades, porque lo que hemos visto desde que hemos empezado a trabajar en ortopedia oncológica es que el promover
este tipo de lesiones, que los demás sepan que existen, nos permiten que nos los refieran lo más pronto posible, y entonces eso sí incide en que salvemos más extremidades. Hemos incrementado la supervivencia global de los pacientes, pero también hemos incrementado la cantidad de cirugías de salvamento de extremidad. Cuando yo llegué era casi imposible pensar en una cirugía de salvamento de extremidad en el INCAN. Actualmente, bueno, tan solo el día de ayer hicimos un reemplazo femoral total, o sea, quitamos un fémur completo por un sarcoma pleomorfo indiferenciado y le pusimos una prótesis que va desde la cadera hasta la tibia. Entonces realmente es algo que se ha ido avanzando, y obviamente la evolución de la tecnología, de la biomecánica, ha sido todo un boom que nos ha permitido el desarrollar cada vez más técnicas quirúrgicas diferentes. Fíjese, maestro, que eso sí lo he notado y la verdad me tenía un poquito hasta confuso porque esto que acaba de mencionar, el dirigir a salvar la extremidad, porque no quiero ser peyorativo, pero vengo pues del pasado, soy un viejo ya aquí, y la verdad sí nos tenían así como acostumbrados a que llegan y algunos tumores a coma, vamos para afuera. No sabía hasta que empecé a preguntar 2, 3 porque pacientes me dijeron, no, es que están tratando de continuar de salvar la extremidad. Y dije, qué bueno, se me hizo buena onda, pero ya cuando empecé a ver el caso del paciente, dije, qué chido que se está haciendo esto, que se está logrando. Y qué bueno que se permitan generar este tipo de técnicas para tratar de conservar al paciente. Recientemente tuvimos un paciente de Usuyo aquí que es un podcast que tiene ahí un reemplazo de pierna, ¿no? De la extremidad, que él luchó mucho por tener su extremidad. Y hay otros 2 que también hablaron al respecto y que mencionaron ese tipo de cosas. Bueno, es que con nosotros sí nos están tratando de salvar la extremidad. Y eso pues es algo que me sorprendió, que qué bueno que están así, y para uno que estaba acostumbrado a que ya le quitan la extremidad y que ya están peleando por mantenerla, pues la verdad es una noticia bastante buena. Claro, y sobre todo que lo más importante es preservar la extremidad pero manteniendo el principio oncológico, o sea, nunca dejar de lado el principio oncológico. Claro. El hecho de que los márgenes sean negativos, sí, y que se preserve la extremidad. Entonces, actualmente nuestra tasa de salvamento de extremidad está alrededor del 70%. Oh, qué maravilla. Entonces, ahí vamos poco a poco. Es una buena noticia. Incluso ahorita ya estamos empezando a hacer técnicas diferentes con aloinjertos. Sí. Injertos de cadáver para reconstrucción, por ejemplo, de defectos óseos, por ejemplo, diáfisis de fémur. Hemos hecho ya algunos aloinjertos de diáfisis. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, imagínense que en vez de ponerle una prótesis o un elemento de titanio, nosotros tomamos el fémur de un cadáver, en este caso, y se coloca en el paciente. Obviamente todo esto va completamente controlado, y esto es algo que se hace en muchas partes del mundo. Es como de lo más novedoso en ortopedia oncológica, pero lo que hemos hecho es salvar ese hueso, salvar la zona articular, y el aloinjerto se termina integrando al hueso del paciente, al hueso huésped, y entonces ya no tenemos que ponerle una prótesis, y además de todo, el costo es 3 veces menor. Sí, la recuperación es mucho más lenta, y en pacientes con mieloma múltiple no puedo usar un aloinjerto. ¿Por qué? Porque si no, el mieloma también empezando el aloinjerto. Exactamente. La de la célula plasmática. Así es, entonces terminaría ahí colonizando, le estaríamos dando de comer al mieloma. Le estás dando una cancha de fútbol a quien quieres quitar la cancha de fútbol. Exactamente, pero por ejemplo en sarcomas, sí, finalmente, al tener márgenes negativos, al conservar el principio oncológico, la reconstrucción o la preservación de hueso, estamos hablando que son pacientes jóvenes, pues el que un paciente de 20 o 30 años, en vez de tener una prótesis tumoral, tenga nuevamente un hueso, tenga su hueso, es fantástico. La verdad es una maravilla, es como les decía, ha evolucionado. Esta clínica, esta parte del departamento de piel, parte blanda, la evolucionó. Soy testigo de ello, soy testigo de la historia de ello, porque me ha tocado vivir con los pacientes que yo manejo, y esto es importante. La otra que mencionó, sarcoma de células gigantes, o tumor óseo. Tumor de células gigantes. Así es. A pesar del comportamiento benigno, entonces sí se ven aquí, porque así es. Me ha tocado, por ejemplo, 2 o 3 casos que nos han llegado como mieloma múltiple,
que salieron como plasmocitoma y que lo mandaron como plasmocitoma y el resultado era una lesión de esas. Y de ahí pues yo casi siempre cuando es algo oncológico más le pregunto siempre yo a Miguel Ángel Álvarez Savit, le digo, ¿este es bueno, es malo? ¿Para dónde va? No, comportamiento benigno, pero es malo. Entonces, para piel y partes blancas. Así es. Entonces, pero o sea, de primera instancia, si alguien de fuera tiene una lesión de ese tipo, puede llegar aquí y ser atendido también. Tengo muchos amigos y amigas patólogas y es casi como siempre cuestionamos, ¿no? ¿Por qué es benigno si es incluso mucho más agresivo que algunos sarcomas? El tumor de células gigantes óseo, además de todo, también afecta a pacientes jóvenes. Entonces es una enfermedad propia de entre los 20 a los 50 años de edad. Sí. Y suele afectar zonas periarticulares, o sea, la rodilla, la cadera, suelen estar afectadas. Y entonces imagínate, pues todavía a nuestra edad, que no tengamos algo de esto, pues termina siendo terrible. Sí. Porque, a ver, pues como quiera que sea, tal vez no somos los más deportistas del mundo y todo, pero caminamos, hacemos nuestra actividad, vamos al consultorio, cruzamos al otro edificio, o sea, imagínate que ya no lo podemos hacer, que ya no nos podemos mover. Híjole, maestro, la verdad rica su plática. Y por último, algo que yo sé que muchos nos han preguntado, me lo han preguntado en mieloma. El manejo de la lesión metastásica, diferente al mieloma, ¿es el mismo dependiendo de cuál fue el origen primario o el manejo siempre va a ser igual? Fíjate que el manejo del cáncer metastásico a hueso es muy interesante. Ahorita estamos empezando a trabajar más en todo lo que tiene que ver con calidad de vida de los pacientes con cáncer metastásico a hueso, lo que tiene que ver con función y cirugías de salvamento de acuerdo a las características del tumor que lo origina. Sí. Es decir, tenemos cáncer metastásico a hueso que tiene un comportamiento mucho más lítico, es decir, que destruye el hueso. Pero también tenemos pacientes con cáncer metastásico a hueso, cáncer de próstata, que tiene un comportamiento blástico. Y entonces forma hueso dentro del hueso. Y uno diría, pues lo hace más fuerte y tiene ahí casi como un superpoder. No. Sí. Porque finalmente lo que yo le explico a los pacientes es que crece algo duro dentro de algo duro y lo expande y entonces genera muchísimo dolor. Sí. Los pacientes con cáncer de próstata metastásico a hueso sufren de dolores muy importantes por la expansión y la pérdida de la flexibilidad que tienen nuestros huesos. Por rígidos que parezcan los huesos, tienen cierto grado de flexibilidad. Sin embargo, al formarse hueso dentro de ellos, esa flexibilidad se pierde. Esa biomecánica cambia y entonces se genera más dolor. Y tenemos casos aún peores como los pacientes con cáncer renal metastásico a hueso, que tiene un comportamiento sumamente agresivo y que en ocasiones es de un manejo muy difícil. 5 son los cánceres que más frecuentemente dan metástasis a hueso: pulmón, riñón, tiroides, mama y próstata. Entonces, estos cánceres realmente son los más frecuentes y es algo que debemos de tener en cuenta porque la enfermedad metastásica a hueso cada vez es más frecuente y los pacientes con estos cánceres que mencioné cada vez tienen más supervivencia global, por lo que cada vez estamos viendo más los casos de cáncer metastásico a hueso. Es un tema muy interesante y cada caso debe de ser individualizado, cada caso debe de ser analizado de tal forma que le podamos proponer al paciente la mejor alternativa. Y es ahí lo que tú decías, muy importante, muy interesante, las vías de comunicación. El verdadero manejo multidisciplinario no está en mandar al paciente a otro hospital en donde no sabemos ni quién lo ve ni cuándo lo ve. El verdadero manejo multidisciplinario lo tenemos nosotros en el INCAN, porque nos conocemos entre todos. Yo te puedo preguntar, oye Ramiro, ¿qué le vamos a hacer ahora a este paciente? Tú me puedes preguntar, ¿sabes qué, Miguel? ¿Qué podemos hacerle a este paciente ahora? Y ese es el verdadero manejo y es la verdadera comunicación de nuestro INCAN. Ya, y pues creo que esto ha abordado todas las preguntas que mucha la gente, nuestro público es pacientes, familiares, médicos generales y casi los oncólogos pues nos ven poco, excepto todos los del INCAN. Pero de ahí en fuera es nuestro grupo y más son las preguntas. La otra era, por último, maestro, es, aparte de que nos ayuda al diagnóstico y a erradicar, incluso con fines terapéuticos, el manejo quirúrgico, el otro es con fines de recuperar, de reparación también. También tiene un grupo importante, es decir, pacientes donde no tiene usted una intervención
terapéutica, pero sí para reconstruir, rehabilitar y sacar a la circulación, como es mi grupo de pacientes. ¿Qué tanto es el grupo de pacientes que maneja ahí? Es un grupo cada vez más grande y es un grupo muy importante. Realmente para todo ortopedista su mano derecha debe de ser un buen fisioterapeuta. Sí, Aquí tenemos una excelente fisioterapeuta que es sí, sí. la Verónica doctora Cedillo. Verónica Cedillo, por supuesto, y ella realmente pues me ha ayudado muchísimo a la recuperación funcional de nuestros pacientes, Sí, porque puede uno decir, ah, sí, la prótesis quedó perfecta y se ve muy bien alineada y todos los pernos están en su lugar y bla, 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 sí, pero si no lleva una adecuada rehabilitación ese paciente no así nos es, va. así es. Y muy al contrario, o sea, a veces el resultado, pues dice uno, más o menos quedó, pero la misma fisioterapia y el empeño del paciente y todo lo que va haciendo hace que todo salga adelante. Todo esto tiene que ver no solo con el control oncológico, sino también con la calidad de vida que le podamos Sí, dar a la bastante. gente. Realmente es un grupo que está creciendo mucho, el de pacientes que tenemos que aunque no tenemos una intervención quirúrgica directa nosotros, sí podemos influir en mandarlos a fisioterapia de forma oportuna, en mandarlos a radioterapia de forma oportuna, en mandarlos con el oncólogo médico, en referirlos contigo. O sea, es parte de lo mismo todo y esa comunicación que Así es. tenemos. Pues casi creo que todos los temas que la gente nos pidió los abordó maestro de una manera rápida y la verdad se le agradece porque pues hay muchos temas que hablar y todo esto, cada una de las cosas que dijo es un tema, es un Sí. podcast y lo cual lo vamos a desarrollar ahorita nomás es como los temas para presentación en público a todos los departamentos, que es en lo que vamos, pero hay dos puntos que quisiera tocar. El primero, tiene un libro. Sacó Sí, el Tumores Óseos, la 2022. editorial Pidesa. ¿Cómo fue ese libro? ¿Cómo nació? ¿Cómo creció? ¿Cómo salió su idea? Sabes, Ramiro, yo creo que una de las cosas más importantes que yo traía siempre en mente es como cómo transmitir el conocimiento, pero no mi conocimiento. O sea, realmente hay gente muy valiosa en ortopedia oncológica que tiene mucho que aportar y que han crecido y que se han desarrollado y que tienen una experiencia vasta y cómo hacer que ese Ujú. conocimiento sea difundido, porque al final nosotros como médicos tenemos que hacer esto, difundir el conocimiento a las siguientes Sí, generaciones. Entonces, siempre traje esa idea. Un día realmente, literal, en una charla de pasillo me encontré al doctor Jaime de la Garza, me propuso la idea de hacer el libro de tumores óseos. Y ahora sí que como que era lo que yo esperaba, curiosamente es algo que uno nunca se imagina, que en un pasillo, en una plática de pasillo, terminamos haciendo un libro, ¿no? así es. Pero gracias al apoyo del doctor de la Garza, al apoyo de mis colegas ortopedistas oncólogos, del INCAN, a tu apoyo porque tienes un capítulo Mieloma, sí. valioso, realmente es un capítulo que siempre le digo a mis colegas, si quieres saber de mieloma, lee el capítulo del doctor Ramiro Espinosa. No, gracias. Es muy importante cómo toda esa información realmente tiene que llegar a quienes deben de llegar. Y esto iba encaminado de forma inicial hacia los médicos ortopedistas. ¿Por qué? Porque al final los tumores óseos, muchos de ellos terminan siendo viendo por el ortopedista general. Sí. Y entonces era o es con la intención de concientizar, de hacerles ver o más o menos en qué consiste cada una de estas patologías. Hablamos de tumores benignos, hablamos de tumores malignos, hablamos de cáncer metastásico, hablamos de mieloma, hablamos de rehabilitación. Entonces realmente todo esto que hemos venido platicando está plasmado en ese libro, un libro publicado hace ya 2 años. Ya espero que algún día haya la continuación. Sí, 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 Vale sí, la se pena, necesita yo la creo. segunda parte. Hablar de técnicas quirúrgicas, yo creo que ahora Sí. es el siguiente objetivo. Y realmente es un libro que plasma eso, ¿no? Al menos una visión. Y es el primer libro de tumores óseos escrito por un ortopedista oncólogo Ok, mexicano. eso es Entonces, o bueno, por editado. editado y escrito, porque logró usted reunir un grupo de médicos excelente, no porque yo esté ahí, yo soy el menos indicado, pero es una temática que no engloba ningún libro, no existe, simplemente no existe.
Un libro como el que englobó, con los autores y con la temática, y específicamente a lo que va dirigido, que son muchas de las preguntas que se deben contestar mucha gente, sobre todo médicos no oncólogos que se encuentran con una lesión ósea. Y es un libro bastante fácil de leer, digerible, forma parte de la colección de clínicas iberoamericanas de cancerología, editadas por el Instituto Nacional de Cancerología, que ya tiene una colección de libros de ese tipo. Lo edita obviamente la doctora Carolina Arce, de editorial Pidesa, y pues ella tiene pues a bien tener ese tipo de colecciones que ya forma parte del compendio del Instituto Nacional de Cancerología. Lo pueden encontrar con Rodrigo Los Libros. Si usted es familia incansable y anda por aquí y quiere enterarse o quiere regalarse a uno de los médicos de por allá por su tierra, aquí lo puede encontrar con Rodrigo de Los Libros, o meterse en la página de Pidesa, él lo puede ordenar fácilmente. No es comercial, pero vale la pena porque sí es un orgullo tener un libro como el de usted. Y, gracias. Y le felicitamos realmente por esa producción, en serio, es una idea muy grande y qué bueno, y enhorabuena, ojalá tengamos el libro 2. El otro punto que quería antes de terminar pues es aprovechar un poco, porque sé que es presidente del capítulo del Congreso de Ortopedia, ¿así es? No, es presidente del comité organizador del Congreso Nacional de Ortopedia del 2026. 2026, Sí. Importante, enhorabuena, porque también gracias. Es del INCAN, es usted, y la verdad se lo merece, y qué bueno. Y el favor era porque justamente la parte de los mielomas, que eso no es un favor, por no hace gratis, porque justamente lo que estamos trabajando, el grupo de los 6 que yo le digo, los de los mielomas, que nosotros empezamos a llamarle algo como Mieloma Tour. El Mieloma Tour es, vamos y nos colamos a todos los congresos donde no hay oncólogos, pero que tiene que ver con el mieloma, y el 45% de los pacientes que van aquí al instituto los tocó un ortopedista, que no tiene oncología. Entonces lo que nosotros hacemos es ir con la industria farmacéutica y decir, el doctor Miguel Ángel Clara va a organizar el congreso el 2026, queremos comprarle un capítulo, es decir, participar el grupo para hacer el capítulo de mieloma. La finalidad de nosotros es los tips esenciales para hacer el diagnóstico oportuno de mieloma múltiple, y no dejarlos hasta el último momento, ya cuando está la fractura ósea, cuando está la masa voluminosa, cuando ya no hay otra posibilidad diferente al mieloma para pensar, y entonces pensar en mieloma. Es decir, estamos tratando de buscar el diagnóstico oportuno y queremos llegar a la gente que vea el mieloma antes que nosotros. Eso es fantástico, fíjate, pensar en el mieloma. Y yo creo que es algo que le podemos dar difusión de esta forma. Tenemos ya capítulos previamente establecidos para cada una de las altas especialidades de ortopedia, es decir, en nuestro congreso, que es uno de los congresos más grandes de medicina. Tan solo en el último congreso hubo más de 4.300 ortopedistas. Hay capítulo de cirugía de columna, de artroscopía, de reemplazo articular de cadera, rodilla, hombro, codo, cirugía de mano, ortopedia pediátrica. La ortopedia es muy vasta y es muy bonita, y tenemos nuestro capítulo de tumores musculoesqueléticos como tal. Normalmente hablamos de mieloma, realmente lo que sería más sería como invitarlos a participar, que es yo creo lo más importante, dándole ese concepto de pensar en el mieloma. Me agrada. El mieloma y poner los tips básicos. El 67% de los pacientes que vienen aquí con mieloma, maestro, ya traen cambios bioquímicos que, si usted dice, puede ser mieloma. El internista, el nefrólogo y el ortopedista ven el 80% de los mielomas antes que nosotros, y ahí se los andan paseando entre ellos. Si tiene algo renal, pues es el nefrólogo. Si está más metabólico, es el internista. Pero si ya trae lesiones óseas y ya no lo arregló el nefrólogo ni el internista, lo acaba viendo el ortopedista. Esa es la historia natural antes de llegar a un centro oncológico. Entonces, cuando nosotros aquí llegan con el bonche de estudios, uno hace la retrospectiva y dice, bueno, ya tenía globulinas de 8, ya tenía ácido úrico muy elevado, ya tenía hipercalcemia. Es decir, ya se podía pensar desde antes en mieloma múltiple, antes de tomar la biopsia, o antes de la fractura, o antes de que dejara de caminar, cosas así. Y entonces lo que nosotros queremos llegar es no cargarle tanto el trabajo a ustedes, decir pues, que no que me lo arregle para que camine, sino que ya lleguen caminando aquí, antes de que lleguen sin caminar. Claro, y es muy importante, o sea, incluso una intervención en el momento menos adecuado puede condicionar una intervención quirúrgica hasta que el paciente pueda fallecer, y tú lo has visto. Sí. Entonces, concientizar a los médicos ortopedistas de esto lo hemos hecho constantemente en el capítulo de tumores musculoesqueléticos, y yo creo que es en donde perfectamente los podemos englobar. Es ahí, es en ese momento. Y ¿sabes qué? Otra cosa muy importante.
Cuando yo empezaba en la ortopedia oncológica, las sesiones del capítulo de tumores musculoesqueléticos tenían 5 personas y nos reíamos porque eran los 4 ponentes y 1 o 2 ahí que estábamos por gusto. Entonces, realmente da muchísimo orgullo y gusto ver que en los últimos congresos las aulas de tumores musculoesqueléticos están llenas, porque esto ha ido cambiando y esa visión ha ido cambiando y la ortopedia oncológica ha ido creciendo. Entonces, lo importante es no solo estar en el espacio, sino tener la capacidad de difundir ese conocimiento o esta idea. Entonces, vienen cosas buenas. Nosotros lo vamos a agradecer mucho. La verdad estamos peleando mucho por llegar antes. Entendimos por ahí que tenemos desde Globocan y muchas estadísticas, porque todos juntamos nuestra base de datos. Tenemos 1,700 casos, 1,600, 1,500 casos nuevos al año. Hicimos un análisis retrospectivo del 2015 donde sacamos todo lo que dijera mieloma en todos los archivos de Secretaría de Salud. Encontramos 2,500. Es una estadística burda, pero entonces entendemos que estamos diagnosticando un mieloma y 2 se están perdiendo en otro sitio donde no llegan. Entonces esa es la cosa que nos preocupa. Nosotros estamos acá muy creíditos los que vemos mieloma, de que somos las chuchas cuereras, pero están quedando 2 pacientes sin una atención, ni siquiera supieron que se murieron de mieloma y eso es lo que no quisiéramos. Quisiéramos recuperar esos pacientes y obviamente la mejor manera es de llegar con los primeros que lo tocan antes que nosotros. Nos estamos colando en medicina interna, nos estamos colando en nefrología y pues hoy le agradecemos mucho, ojalá la apertura para que también nos invite cuando tenga chance. Por supuesto, claro que sí, Ramiro. Maestro Clara, le agradezco sus minutos, le agradezco sus días y quisiera obsequiarle que es el incansablito. Excelente, muchas gracias. Lo hace un paciente, un paciente recuperado de cáncer de mama. Siempre nos los dona y pues aquí los tenemos. Maestro, le agradezco mucho la invitación y que esté con nosotros. Ramiro, Maestro, muchas gracias. Milaje Clara Altamirano, el doctor Ramiro Espinosa, somos incansables, transmitimos desde el Instituto Nacional de Cancerología, parte del Instituto de México, uniendo la familia incansable del país. Muy rica la plática, gracias, nos vemos a la próxima. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.